The Spanish on the road. Faltaría más tocar flamenco. No. Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy te quiero contar sobre el code switching. No sé si lo habías escuchado antes ese término, pero bueno, para que te hagas una idea, pues hay gente que solo habla un idioma, ¿no? Pero también hay otros cracks en el idioma que pueden hablar dos o más. Y sí, tú y yo somos unos cracks. Venga, que tenemos que subirnos la autoestima. Bueno, resulta que esto del code switching es cuando podemos cambiar de un idioma a otro como si nada. Y a este fenómeno le llamamos eso, code switching, como un cambio de código, ¿no? Un salto en el código. Y esto es, pues, por ejemplo, cuando estamos en una conversación, ¿no? Y existe como esa alternancia de código, ¿no? Ese cambio de código. Es decir, que estamos usando dos o más idiomas en el mismo discurso sin cambiar las reglas gramaticales de ninguno de estos idiomas, pero añadiendo una frase, por ejemplo, en español, una frase en inglés o una frase en portugués, etcétera, etcétera. Y bueno, normalmente esto pues le suele pasar a personas bilingües, ¿no? O multilingües que pues lo hacen de manera inconsciente a veces. Yo tenía una compañera de trabajo, me acuerdo, que al principio pensaba que lo hacía a propósito, pero realmente no. Es como que para ella, cuando cambiaba de inglés a español, por ejemplo, en su cabeza tenía sentido los dos. Lo que pasa que si la otra persona solo habla uno de los idiomas, pues es un poquito complicado. Pero bueno, a veces pues, yo qué sé, un ejemplo, ¿no? Puedes decir como... Yeah, I'm sorry, I can attend next weekend porque tengo una obligación de negocios en Boston. Pero espero que I'll be back for the next meeting next week. Y entonces al final estás cambiando de una manera como muy rápida, ¿no? También suele pasar, por ejemplo, si trabajas en un trabajo que te requiere los dos idiomas. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba como vendedora me volvía un poco loca porque a veces giraba la cabeza y tenía que hablar español y otras veces giraba la cabeza y tenía que hablar inglés y al final a veces pues terminaba hablando inglés a la persona que hablaba español y al contrario. Y bueno, este fenómeno, ¿no? El code switching también puede referirse a una alternancia entre dialectos, estilos o registros, ¿no? Que pueden ser a lo mejor más o menos formales. Bueno, algunos ejemplos comunes, ¿no? Pues en un hogar donde la familia es bilingüe, pues imagínate que estos padres hablan, por ejemplo, yo qué sé, pues el idioma en casa, ¿no? El español, por ejemplo, pero en el país en el que viven pues hablan otro idioma, ¿no? Entonces los niños suelen alternar, ¿no? Estos dos idiomas de manera muy natural. A lo mejor están en casa y pueden decir como, oye mamá, ¿dónde está mi backpack? O, bueno, en este caso, claro, backpack sería la palabra en inglés, ¿no? Mezclada con la frase que está en español. Y se da bastante en familias inmigrantes, donde los niños pues pueden alternar entre los idiomas súper fácil, muy, muy rápido. Y bueno, pues también puede pasar que los padres solo hablen un idioma, ¿no? Y digan, háblame en plata, por favor. Háblame solo en un idioma, ¿no? Como háblame claro. Porque puede confundir un poco. Pero no significa que, por ejemplo, en este caso estos niños lo hagan a propósito, ¿no? Para que no exista comunicación, sino que pues la palabra backpack en este caso les sale más rápido o les viene más rápido al cerebro, ¿no? Otra opción sería, por ejemplo, en el lugar de trabajo, otro ejemplo, ¿no? Pues en entornos que son multilingües, ¿no? Los empleados pueden alternar entre los idiomas pues según la situación. Este es un claro ejemplo, ¿no? Que, bueno, muchas veces, no sé, creo que puede llegar a ofender, ¿vale? Para mí no es el caso, pero no sé, en una conversación, por ejemplo, en español, que alguien diga, oye, que vamos a tener un meeting a las 3, ¿no? Que vamos a tener un meeting a las 3. Pues bueno, aquí utilizamos meeting en lugar de reunión y es un ejemplo de este code switching, ¿no? De esta alternancia del código.
También, pues otro ejemplo que se ve mucho es en las redes sociales, ¿no? En plataformas como, pues yo qué sé, Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? Es común ver cómo hay personas que alternan entre varios idiomas en sus publicaciones. Yo, de hecho, lo he hecho alguna vez y sin querer, de decir a lo mejor pues una frase en español, ¿no? Y al final, pues agregar una palabra en inglés para expresar como una idea o una emoción específica. No sé, yo por ejemplo cuando digo, pues bueno, si quieres aprender español en contexto, únete a mi newsletter y ahí puedes aprender español en contexto y aprenderás algunas expresiones, you know. Pero es como a una manera de acercarse más a la persona, pues en mi caso, que yo quiero llegar, ¿no? Que es pues mis estudiantes que son angloparlantes. Pero no significa que sea una forma, yo no lo considero como una forma de deteriorar el idioma, sino es como un toque gracioso y que, bueno, a veces pasa que utilizas ese code switching para conectar más con otra persona en las redes sociales, ¿no? También, pues, se ven casos en la educación, ¿no? Claro, cuando estás explicando algún concepto, ¿no? En contexto educativo, pues si un profesor, por ejemplo, es bilingüe, pues puede alternar entre esos dos idiomas para aclarar el concepto. Yo esto, por ejemplo, pues sí que lo hago a veces con los estudiantes que tienen un nivel más bajo, ¿no? Que, bueno, puedes decir, pues bueno, la respuesta es five, que significa 5. Ahí lo que estás haciendo es utilizar ese code switching, ¿no? Para explicar eh, la respuesta, o por ejemplo, si hay algo de gramática, ¿no? Sí, claro, esto quiere decir como if you're gonna be a little bit more polite, por ejemplo, ¿no? Y entonces es una forma de acercarte al estudiante para aclarar ese concepto, ¿vale? Bueno, también se usa muchísimo, muchísimo, ¿no? En la música y en el mundo del entretenimiento. Las canciones bilingües, pues, a menudo presentan esa alternancia de código hoy en día, ¿no? Ese code switching. Por ejemplo, pues una canción en español que pueda tener una parte en inglés, ¿no? Para darle como ese toque especial y para llegar, pues, a otro mercado, ¿no? Y bueno, al final es un poco también, se utiliza para comunicarse de una manera más efectiva porque estás haciendo como énfasis en ciertas palabras o ciertas frases, por ejemplo, como decía en la música, ¿no? Y en ese concepto. Y bueno, pues también otro ejemplo es que puede utilizarse para excluir o incluir personas en una conversación. Claro, esto puede estar mal visto, ¿no? Pero bueno, imagínate que estás hablando español con una amiga, ¿no? Y viene una persona que solo habla inglés. O al revés, estás hablando inglés y viene una persona que solo habla español. O cualquier otro idioma, ¿vale? O sea, aquí vale cualquier idioma. Pues si ves que la persona se acerca, lo que haces es code switching, ¿no? Estás haciendo ahí una alternancia y cambias al idioma que habla la otra persona para incluirla en esa conversación, ¿no? Y así pues que pueda participar. Vale, y formas de hacer este code switching, ¿no? Eso eran algunos ejemplos. Como decía, puede ocurrir entre oraciones, ¿no? Como decía mi compañera de trabajo, que dentro de una oración insertaba o metía otra frase en otro idioma y era un poco locura, pero bueno. Esa alternancia, por ejemplo, entre oraciones, pues es una forma de code switching también. Pues bueno, esa alternancia entre oraciones es una forma de code switching, que sí que es verdad que si no tienes esa fluidez en ambos idiomas puede ser un poquito locura, ¿vale? Bueno, también puede ser etiquetas, ¿no? Del idioma. Como decimos, o sea, la palabra final, ¿no? Sí, esa etiqueta, ese tag, ¿no? Like the tag word, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que yo decía. Como, si quieres aprender en contexto, únete a mi newsletter, porque vas a aprender expresiones, you know. Y bueno, esa sería, ese you know, es como un tag, ¿no? O como cuando dices, ok, en realidad ok no es español, pero bueno, lo ponemos ahí al final como etiqueta, aunque sea en otro idioma, en este caso en inglés, ¿no? Y bueno, pues también obviamente se utiliza mucho el code switching en la programación informática. Es muy común alternar cuando estás haciendo pues programación, ¿no? En un proyecto
al final, para gestionar una base de datos y muchas cosas así, vas a escribir palabras en inglés muy probablemente, ¿sabes? Aunque estés programando en español, no sé si me explico. O en cualquier otro idioma, ¿vale? O sea que también es válido. Hemos explicado lo de la música, también se hace un montón en películas, ¿no? Seguro que lo has visto en alguna ocasión, que siempre aparece, si has visto alguna película en inglés, seguro que has escuchado alguna frase en español, ¿no? Y bueno, esto se hace para reflejar como un entorno multicultural, ¿no? Si en la familia hay un entorno multicultural, por ejemplo, si es una serie sobre una familia, pues para reflejar eso, ¿no? Añadir frases en ambos idiomas. Y bueno, pues en general este es el concepto de code switching. No sé qué tú piensas sobre ello. Cuéntame si quieres. Si te apuntas a mi newsletter, la que he mencionado, puedes ir y apuntarte en thespanishontheroad.com para recibir mis cartitas. Pues cuando recibas la primera, coméntame qué piensas tú del code switching. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo utilizas? ¿No? ¿Te molesta? Y así compartimos un poquito pensamientos. ¿Te parece? Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios y conocer sobre mis servicios, ve a thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. ¡Nos vemos!